Buenas noches, apreciados estudiantes. Mi nombre es Leoncio Monsalve, soy su tutor de la materia Costos y Presupuestos. Vamos a desarrollar este recurso, un video de aproximadamente 15 minutos para explicar conceptos generales relacionados con las normas internacionales de contabilidad. En el desarrollo del paso 4 se deben elaborar estados financieros aplicando las normas internacionales de contabilidad. Tiene un peso de 125 puntos y se debe cumplir antes del próximo 21 de julio. Vamos a tratar en esta oportunidad, en corto tiempo, la génesis de lo que es las normas internacionales que obedecen a la modernización del sistema económico nacional y ponerse a tono con todo lo que es el desarrollo del comercio global. Hay un marco legal de las normas internacionales, hay una segmentación de las empresas en 3 grupos específicamente. Vamos a hablar de la normatividad para los 3 grupos, la estructuración de lo que es las normas internacionales de información financiera, la estructura de las NIF serie A y por último vamos a tratar de desarrollar 2 ejercicios para aplicarlas. Las normas internacionales de contabilidad pues son relativamente nuevas. Iniciaron el proceso de convergencia de las normas locales determinadas en el decreto 2649 de 1993 que se venían aplicando hasta el 2013-2014. Durante el año 2013-2014 hubo un proceso de transición para la adopción. Ya hoy en día es obligatorio cumplimiento las empresas estén aplicando estos principios, que su contabilidad, su información financiera sea producida, procesada, observando los principios de contabilidad internacionales, criterios internacionales. Las normas internacionales de contabilidad obedecen a un proceso de globalización. Los negocios se han venido desarrollando en ambientes globales sin fronteras. Ello requiere un lenguaje igualmente común, un lenguaje entendible por todos los actores. Colombia ha adherido varios tratados internacionales de comercio, dentro de ellos con Israel, con la Unión Europea, con Estados Unidos y otros países. Hoy en día está en desarrollo el Tratado del Pacífico. Estos tratados son firmados y deben observar unos conceptos generales, unos conceptos que sean de entendimiento común. Desde luego se requiere tanto para ser competitivo y poder acceder a estos mercados, se requiere una normalización, una modernización tanto operativa como de conocimiento, e igualmente aprender a hablar este lenguaje internacional de los negocios. Entonces, desde luego las normas internacionales de contabilidad es el lenguaje internacional de los negocios. La contabilidad es el lenguaje de los negocios, es el lenguaje de las empresas. Se convierte en un componente estratégico que las empresas que quieran participar de estos mercados globales adopten estos principios, estas normas. Estas normas han sido aplicadas ya por más de 100 países de la Unión Europea, de Asia y de Latinoamérica. Estados Unidos tiene sus propias normas. Estados Unidos no está dentro de estos estándares. En Colombia, el marco legal inicia con la Ley 1314 del 2009, que fue reglamentada por el decreto 2784 y contempla la transición, el régimen de transición
de las normas que se venían aplicando hasta el año 2013, establecidas en el decreto 2649 de 1993, conocidas como norma local, en donde se aplicaban unos principios de contabilidad generalmente aceptadas. Esos principios de contabilidad generalmente aceptados o normas locales deben migrar o deben transferirse o deben llegar a ser normas internacionales. Para ello el gobierno estableció unos periodos, unos lapsos de transición reglamentados. Ya las empresas debieron haber cumplido todos estos procesos, todos estos protocolos, y hoy en día, ya a estas alturas, todas las empresas deben estar aplicando dentro de su proceso contable las normas internacionales de contabilidad. Como ustedes son empresarios, el día de mañana van a ser empresarios, van a ser dueños de sus propios negocios, directivos de empresas, pues tienen que entender el lenguaje de los negocios, que el lenguaje de los negocios es mediante el sistema contable, y este sistema contable debe obedecer, debe cumplir con una normatividad, con una estandarización de la práctica contable. La norma internacional es una norma estándar aplicable en muchos países. ¿Para qué? Para que todas las empresas hablen el mismo lenguaje, para que todas las empresas traten la información de la misma forma, la interpreten de la misma forma y no se preste a interpretaciones particulares. Es el gran fondo de las normas internacionales de contabilidad. Como ya no somos aislados, estamos participando en un mercado global, debemos hablar un lenguaje común de ese gran mercado global, que todas las empresas, que todos los profesionales de la parte administrativa, de la parte financiera, de la parte contable, entendamos el lenguaje de los negocios de la misma forma y no nos prestemos para hacer interpretaciones subjetivas de propósito específico, sino que las interpretaciones sean de propósito general, con un lenguaje común, con un lenguaje estandarizado a todos los sectores económicos. Las normas internacionales de información financiera, NIF, conocidas por sus siglas en inglés como IFRS, son unas normas internacionales de contabilidad emitidas por la IASB, International Accounting Standard Board. Es quien las ha normativizado, las ha promulgado y se encarga de hacer el mantenimiento constante de estas normas. En Colombia, el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública propuso que estas normas internacionales de información financiera sean conocidas localmente como normas internacionales, normas de información financiera, NIF. Se regula mediante la Ley 1314 del 2009 y establece en el artículo 3 que son normas referentes al proceso contable y de emisión de información financiera que corresponden a un sistema compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos relacionados con normas generales, normas técnicas generales, normas específicas, normas especiales, normas de revelación, normas de registro y normas para emitir libros de información financiera, hacer sus interpretaciones y sus propias guías que permitan identificar, medir, clasificar, reconocer, analizar, interpretar, valorar e informar de las operaciones económicas de un ente de forma clara, comparable, relevante y digna de crédito. Es lo importante. ¿Para qué sirve la información? ¿Para qué sirven estas normas internacionales? Para emitir una información contable, una información financiera que cumpla con unos atributos. Esos atributos es que sea clara, que sea completa, que sea importante o relevante y que sea digna de crédito.
igualmente que sea comparable con otras entidades. La Ley 1314 del 2009 inicia el proceso de convergencia de la norma local que estaba establecida en el decreto 2649-93 a las normas internacionales de contabilidad. El artículo 3 de la Ley 1314 del 2009 define lo que son las normas internacionales de contabilidad que serán aplicadas en el ámbito local a partir del año 2014. El Consejo Técnico de la Contaduría las conoce como normas internacionales de información financiera, las NIF. La utilidad de la aplicación, de la adopción de estas normas internacionales de información financiera es tener igualdad de condiciones para poder competir con mercados globales, para hacer fácil la comprensión de la información financiera, que es el lenguaje de los negocios a escala global, a escala mundial. Para su aplicación, el gobierno del Ministerio de Hacienda definió 3 grandes grupos, entendiendo pues que el sistema económico nacional está compuesto por empresas de características bastante heterogéneas. Entonces define el grupo 1 que debe aplicar las NIF plenas. Ese grupo 1 es aplicable a empresas de interés público que sean emisores de valores. Las empresas emisoras o las corporaciones emisoras de valores son empresas que sus acciones están cotizadas en el mercado bursátil, cotizan en las diferentes bolsas de valores. Las empresas de interés público, consideradas como interés público, son empresas como las ONGs, empresas prestadoras de servicios públicos, empresas que tienen afectación al público en general. Empresas multinacionales, empresas que sean sucursales de compañías extranjeras, que tengan unos activos superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una planta de personal superior a 200 empleados. En las condiciones para aplicar las normas plenas o las NIF plenas. El segundo grupo o el grupo 2 se conoce como empresas pymes que deben aplicar las NIF conocidas como NIF para pymes. Esas empresas pymes deben cumplir con unos requisitos que son tener activos que no superen los 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de 500 a 30.000 salarios mínimos legales vigentes, que tengan una planta de personal de menos de 200 empleados, entre 11 y 200 empleados. No ser empresas de interés público ni ser empresas que emitan valores. El tercer grupo son las empresas conocidas como microempresas. Ellas deben aplicar las normas o las PIP de régimen simplificado, las normas internacionales de información financiera para empresas del régimen simplificado. Son destinadas para que sean aplicadas por personas jurídicas o personas naturales según la clasificación determinada en el artículo 499 del Estatuto Tributario. No tener más de 10 plantas de personal, más de 10 empleados y no tener activos superiores a 500 salarios mínimos. Está en la clasificación los 3 grandes grupos que se han clasificado para la aplicación de las normas internacionales de información financiera. El grupo 1 está normatizado mediante el decreto 2784 del 2012, el 3023 del 2013 y el 2024 del 2013.
en esos dos decretos se